Las bombas caían, la gente huía y en medio de todo un asesino acechaba en las sombras. ¿Quién era? ¿Y cómo logró pasar desapercibido entre el ruido de la guerra? La Segunda Guerra Mundial ocultó muchas atrocidades, eso lo sabemos todos. Pero lo que no sabíamos era que una de ellas no estaba en el campo de batalla, sino en las calles de Berlín. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y hoy vamos a hablar de uno de esos monstruos, un asesino en serie que actuó en plena Segunda Guerra Mundial, aprovechando que en ese momento nadie miraba muy de cerca lo que estaba pasando. Su historia es tan aterradora como poco conocida y por eso hoy vamos a rescatarla. Vamos a hablar de un asesino que convirtió las noches de Berlín en plena guerra en un lugar aún más oscuro. Como siempre, en la descripción os voy a dejar los enlaces a mis redes sociales y toda la información, ¿no?, de donde la he recopilado yo para este vídeo, por si queréis profundizar o chequear o comprobar algo. Y bueno, como siempre, si este vídeo te interesa, suscríbete, deja tu like, comenta y compártelo, porque de esa manera me ayudas muchísimo. Y ahora sí, empezamos. Antes de empezar con esta historia, me vais a permitir que os diga que quiero hacer de octubre un octubre especial, ¿vale? Entonces, todas las semanas hasta que llegue Halloween voy a subir tanto historias cortas en short o en otras redes sociales que a lo mejor son demasiado cortas, tanto de crímenes como un poco paranormales, que no dan para vídeo, entonces los voy a hacer en formato Reels. Y también todas las semanas voy a subir un vídeo que tenga que ver un poco con toda la temática de Halloween. Ahora, lo que me gustaría hacer para Halloween es un vídeo especial recopilando vuestras historias de terror y quiero que me las contéis por aquí, tanto en la cajita de información como por aquí voy a dejar mi email para que me la escribáis, ¿vale? En el asunto poner historia paranormal, historia Halloween, especial Halloween, algo así, para que yo sepa exactamente a qué os referís. Y ya tengo algunas historias que son increíbles. Yo creo que va a quedar un vídeo muy chulo. Me encantaría hacer un directo para poder contar la historia en directo, pero no tengo tantos seguidores ni tanto alcance, entonces creo que no valdría la pena. Entonces voy a preparar un vídeo muy chulo, ¿vale?, para ese Halloween. ¿Ok? Entonces nada, ya empiezo con la historia, dejo de hablar de esto, pero bueno, para que lo sepáis y para recordaroslo, ¿vale? Para empezar, voy a dar un poco de contexto histórico, ya que creo que es clave para entender por qué este asesino pudo librarse durante tanto tiempo, ¿no?, y campar un poco a sus anchas. Nos vamos a situar en Berlín, Alemania, en 1940. Una época oscura para Europa y para el mundo. La Segunda Guerra Mundial apenas comenzaba cuando el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas al mando de Hitler invaden Polonia. Las bombas todavía no caían de manera constante sobre la ciudad, pero la guerra ya se respiraba en cada rincón. El miedo estaba en el aire, los apagones eran obligatorios y al caer la noche las calles se quedaban en una oscuridad absoluta, porque una sola luz encendida podría atraer y avisar a los aviones enemigos de la Alemania nazi. La gente viajaba con prisas, intentando llegar a casa lo antes posible, pero muchas mujeres no tenían opción,
trabajaban en fábricas, en hospitales o en talleres y regresaban solas por la noche en trenes suburbanos casi desiertos. Si a lo largo de la historia las mujeres hemos temido un poco a esa oscuridad en las calles en un contexto de guerra, bueno, pues imaginaros, ¿no? ¿Cuántos crímenes no habrán quedado impunes en esas situaciones? Y siguen quedando impunes, porque el tema guerra desafortunadamente no es algo del pasado. El S-Bahn de Berlín era y sigue siendo un sistema de trenes suburbanos que conectaba y conecta las diferentes zonas de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un medio de transporte esencial. Miles de personas lo usaban a diario para llegar a las fábricas, hospitales u otros trabajos relacionados con el esfuerzo bélico. Con la llegada de los apagones obligatorios, los viajes en el S-Bahn cambiaron radicalmente, ¿vale? Los trenes circulaban con muy poca luz, ¿vale? Y los vagones iban prácticamente vacíos. Y había, por supuesto, mucha menos vigilancia porque la mayor parte de los recursos y del esfuerzo y de la seguridad se destinaban a la guerra. Esto crea un ambiente de vulnerabilidad muy grande, especialmente para esas mujeres que viajaban solas de noche después de terminar su jornada laboral, su trabajo, ¿no? ¿Y por qué os cuento todo esto, no? ¿Por qué os estoy relatando todo esto, no? Pues porque a continuación os voy a contar lo que sucedió dentro de esos vagones y cómo en ocasiones las víctimas eran lanzadas a las vías del tren con el tren en marcha. Y bueno, tanto el tren como sus vagones y todos los alrededores, pues eran el escenario de esos sucesos. Esa fue también una de las razones por las que tardaron tanto en encontrar a esta persona, ¿no? No había un sitio fijo del crimen, sino que había un patrón disperso por todas las líneas del S-Bahn. En esta historia, como en casi todas las de este estilo, esta persona no empezó matando a sus víctimas, lo cual es bastante común en muchos agresores sexuales y en muchos asesinos seriales. Suelen comenzar con conductas de acoso o de abuso y después escalan la violencia. Bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo David Berkowitz, que es el llamado hijo de Sam, o Edmund Kemper, que directamente empezaron asesinando. Todo empezó a finales de 1940 e inicios de 1941. En esos meses se produjeron una serie de agresiones sexuales a varias mujeres en los vagones del S-Bahn. Estas agresiones fueron las primeras señales, pero en aquel momento la policía no las vinculó entre sí. Aunque bueno, todas ocurrieron en el tren, que ya de por sí sería un vínculo, pero bueno, ni las vincularon ni actuaron con contundencia. Muchas mujeres, jóvenes de mediana edad y sobre todo jóvenes, que viajaban solas, eran atacadas de noche. Lo que debía de ser algo cotidiano, pues se convirtió en una pesadilla para todas estas mujeres, ¿no? El modus operandi de esta persona era aprovechar los vagones vacíos y la penumbra por los apagones y en algunos casos, tras abusar de ellas, empujaba a las víctimas del tren en marcha, bien para deshacerse de ellas o incluso intentar asesinarlas. Varias de ellas, la gran mayoría hasta el momento que todo inició, pues sobrevivieron, aunque evidentemente sufrieron bastante heridas. Desafortunadamente no hay nombres documentados de estas primeras víctimas, porque la policía inicialmente pensó que se trataban de accidentes, y lo digo entre muchas comillas, o de soldados borrachos que molestaban a las mujeres. Claro, todo tiene mucho sentido, ¿vale? Lo que retrasó la investigación y por eso la escasez de datos, sobrenombres, circunstancias, etcétera. Que a mí me hace mucha gracia. Bueno, es que si un soldado borracho abusa de una mujer y la tira en el tren en marcha, pues que eran cosas de borrachos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No vamos a castigar a un soldado por ello, ¿no? Un poco ridículo, la verdad, pero bueno.
Y todas estas agresiones ocurrieron entre el verano y el otoño de 1940, ¿no? Todas estas de abuso, de mujeres arrojadas del tren en marcha y tal, fueron entre verano y otoño. Pero ya en octubre de 1940 los ataques empezaron a escalar en violencia y se registró la primera víctima mortal confirmada. ¿Vale? Tengo que decir que no existen fotos públicas conocidas de las víctimas, ¿vale? Y que tampoco hay registros de entrevistas con familiares ni declaraciones directas en la prensa posteriormente a los hechos, ¿vale? Tened en cuenta que estamos hablando de 1940, en un periodo de guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, y que las víctimas pues tampoco fueron tratadas con la visibilidad que hoy en día sí tendrían, ¿no? Este tipo de víctimas o este tipo de ataques, ¿no? También la propaganda nazi controlaba toda la información y admitieron lo justo sobre los ataques, pero silenciaron identidades y, bueno, todo el contexto y todo como para no mostrar como la debilidad del régimen, ¿no? Para este caso la información es escasa, caótica y confusa. Y en algunos sitios hablan de más víctimas que en otros. Los nombres cambian, la que fue la última víctima y clave para resolver el caso, de repente en otros sitios aparece de una manera diferente. Así que bueno, yo voy a intentar dar los nombres que aparecen en las fuentes que yo considero más fiables, ¿vale? Pero aviso, y el que avisa no es traidor, puede que falte o sobre alguien, ¿vale? Ahí lo dejo porque de lo que me he dado mucha cuenta al investigar este caso es que prácticamente nadie nombra a las víctimas. Que puede ser porque realmente es muy confuso y es que es tediosa la labor de investigación, ¿vale? Para encontrar todo esto y contrastarle la información. Y en todos los vídeos, sobre todo vídeos que yo he visto, de alguna manera hacen al asesino o al contexto, ¿no?, el protagonista. Y no, chiquis, no. No me ha gustado nada. Así que a pesar de que pueda dar alguna información incompleta o que no sea del todo acertada, yo sí voy a hablar de ellas, ¿vale? De las víctimas. La primera muerte confirmada, como ya he dicho, llegó el 4 de octubre de 1940 y su nombre era Gertrude Schiebert. Y aquí hay datos que varían. En la versión más documentada aparece que tenía 35 años y que trabajaba, como otras tantas mujeres en plena guerra, en una fábrica de municiones. Y Gertrude solía regresar, evidentemente, a casa sola y de noche, después de su jornada laboral. Pero ese día de octubre de 1940 nunca más lo haría. Su cuerpo apareció cerca de las vías del S-Bahn. Había sido agredida íntimamente, ya sabéis que no puedo decir las palabras aquí en YouTube, pero me entendéis. Y que además contaba con un fuerte golpe en la cabeza y finalmente fue arrojada desde el tren en marcha. En otras versiones se habla de estrangulamiento. Este tema del estrangulamiento también genera muchas dudas porque mayormente el agresor usó una barra de hierro, ¿vale? Y el lanzar a las víctimas del tren, ¿no? Pero sí que hay reportes de que al menos en un par de casos sí que hubo el estrangulamiento, ¿vale? Así que, bueno, puede haber un poco de confusión o que sí pasara o que se confundieran con otra víctima, ¿vale? Los informes iniciales hablaban de un accidente o de un posible ataque aislado. Pero lo cierto es que Gertrude fue la primera de una larga lista de mujeres asesinadas con el mismo patrón. Lo más inquietante es que en aquel momento la policía no relacionó con un asesino esta serie de agresiones sexuales, ¿no?, sino que estaban sucediendo además en aquel momento. Y con el mismo lugar, con el mismo modus operandi, o sea, es que yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Y supongo que si me estáis viendo, vosotros también estaréis conectando puntos, ¿no? El caos de la guerra y los apagones parecían explicar cualquier desgracia. Todo era culpa de la guerra, todo era culpa de los apagones, ¿no?
Pero para quienes conocían a Gertrude no había duda, no había sido un accidente. Alguien le había quitado la vida en la oscuridad de Berlín. Y como puede ser confuso, también en la pantalla os voy a poner un poco la cronología de las víctimas, ¿vale? Porque ahora las voy a relatar todas las que yo he tenido constancia, ¿vale? Pasamos al 22 de noviembre de 1940. Elfriede Frank, de 26 años y ama de casa, fue estrangulada y posteriormente arrojada desde el tren en marcha. Tengo que decir que aparte de Elfriede, que por cierto, perdonadme la pronunciación, ¿vale? Nombres alemanes. Aparte de Elfriede, creo que hay otra víctima que era ama de casa, y claro, es un contexto un poco raro porque si era una ama de casa, ¿qué hacía por la noche en un tren? ¿No? ¿Dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Yo la única información que he encontrado era que efectivamente eran amas de casa, así que quiero suponer que quizá habían ido a alguna fábrica porque tenían al marido o algún pariente trabajando y necesitaban, ¿qué digo yo?, llevarle algo que fuera quizás puntual, no algo de todos los días, y justo tuvieron la mala suerte de que les pasó, o incluso que tenían a alguien en el hospital y que iban a visitarlo, ¿vale? Para los que no sois de Europa, en invierno, cuando ya se empieza el otoño, aquí las noches, o sea, vienen muy pronto, es decir, muy temprano se hace de noche. Entonces no tenemos constancia de hora de los ataques, pero la oscuridad, 7, 8 de la tarde, perfectamente podría estar, o sea, completa, ¿vale? Depende del país de Europa, si está más al norte, si está menos al norte, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Seguimos. La siguiente fecha sería el 4 de diciembre de 1940. Apareció muerta otra Elfriede Dorfeld, de 30 años, que trabajaba como telefonista. También había sido abusada íntimamente y estrangulada antes de que abandonaran su cuerpo cerca de las vías. Aquí no he encontrado si fue arrojada, simplemente aparece que estaba abandonada cerca de las vías. Ese mismo mes, el 22 de diciembre, Elisabeth Buchel, de 22 años, enfermera, fue agredida íntimamente, estrangulada y arrojada desde el tren. Días más tarde, el 26 de diciembre, atacó a la víctima más joven de todas, Hedwig Ebauer, de apenas 19 años. Su muerte se produjo tras ser lanzada del tren en movimiento. También había signos de agresión íntima. Aquí tenemos un periodo ahora desde diciembre de esta última víctima de 1940 hasta junio de 1941, en el que no hay asesinatos documentados, ¿vale? En este periodo. Esto no significa necesariamente que no atacara, sino que más bien todas las fuentes que yo estoy investigando es que coinciden en que pudo haber habido intentos o agresiones sexuales no fatales, con lo cual no se registraron o no se consideraron accidentes, ¿no? Pues caídas de un tren, soldados violentos, etc. La policía nazi clasificaba muchos incidentes de mujeres atacadas como problemas disciplinarios, no como crímenes serios. Así que es posible que sí que hubiera más víctimas, especialmente de intentos de agresión, en estos 6 meses, ¿no? En este periodo de 6 meses, pero que no quedaron documentados como tal, ¿vale? O por lo menos no hubo documentación de homicidios de mujeres confirmados, ¿vale? Ahora, al año siguiente, es decir, de diciembre del 40 hasta junio del 41, bueno, pues en pleno verano del 41 continuó la racha, ¿vale? El 12 de julio de 1941 fue asesinada Johanna Voigt, de 30 años, otra ama de casa. El asesino aprovechó la oscuridad de un viaje en tren para atacarla brutalmente. Y finalmente, el 5 de julio de 1941, cayó su última víctima conocida, Gertrude Kubiak, de 35 años. Trabajaba en una fábrica. Fue vista por testigos en compañía de un hombre justo antes de su asesinato, ¿no? Lo que le permitió a la policía centrar las sospechas en esta persona. A pesar de que las mujeres que habían sobrevivido a esta serie de ataques en los trenes ya habían dado sus testimonios,
¿vale? Pero fue el caso de Kubiak el que resultó decisivo, porque su investigación fue la que acabó revelando la identidad del llamado asesino de Les Pan. Tras este crimen, el crimen de Kubiak, los agentes de la Gestapo y de la Kripo, que era la policía criminal de la época, intensificaron los interrogatorios en torno a las estaciones de tren y comenzaron a sospechar que el asesino no era un desconocido cualquiera, un transeúnte, sino que era alguien con acceso habitual a los trenes. Además, muchos de los testimonios de estas mujeres coincidían. El atacante parecía moverse con soltura entre los vagones y las zonas restringidas. Todo apuntaba a que era un trabajador del ferrocarril, ¿vale? O a los trabajadores, en ese momento a los trabajadores del ferrocarril. La policía revisó miles de turnos y horarios de los empleados y fue así como apareció un patrón. Paul Ogorzov, guardafrenos del S-Bahn. Estaba de servicio en prácticamente todos los días y horarios en el que se produjeron los ataques. Y para colmo, Paul se había ofrecido como voluntario en varias ocasiones para escoltar a mujeres solas en los trenes nocturnos, lo que le permitía ganarse la confianza de las víctimas y al mismo tiempo tener una coartada casi perfecta. La investigación no podía ignorar esas coincidencias. Cuando finalmente fue detenido el 12 de julio de 1941, Paul Ogorzov confesó sin demasiada resistencia. Lo sorprendente era que hasta ese momento nadie de su entorno lo había considerado peligroso. Quiero hablar un poquito del contexto de esta persona. Paul Ogorzov nació el 29 de septiembre de 1912 en Prusia Oriental, en lo que hoy es parte de Polonia. Su infancia no destaca por grandes traumas, excepto porque fue hijo ilegítimo, ¿no? Fue un hijo ilegítimo, pero creció en un entorno humilde y sobre los 8 años se mudó con su familia a Berlín. Allí dejó la escuela temprano y empezó a trabajar en oficios manuales. En los años 30 encontró estabilidad trabajando en los ferrocarriles estatales, primero como obrero agrícola y luego como trabajador de mantenimiento del Reichsbahn, el S-Bahn. Ese empleo le dio acceso a trenes, horarios y zonas restringidas, algo que más tarde usaría para cometer sus crímenes. Como muchos jóvenes de su generación, se unió muy pronto al partido nazi y a las SA, las tropas de asalto. Esa afiliación política le dio un rol de protección y le permitió conservar un empleo seguro incluso en plena guerra. En lo personal parecía llevar una vida normal. Se casó en 1937 y tuvo 2 hijos. De cara al exterior era visto como un hombre trabajador, un hombre cumplidor, alguien tranquilo. O sea, públicamente nadie sospechaba de él. Vamos, lo reiteran porque además en documentos posteriores y testimonios recogidos tras la guerra señalan que en su hogar era un hombre celoso y dominante, y lo digo entre comillas, ¿no? Que era capaz de acusar a su esposa de infidelidades sin pruebas y de descargar con ella su frustración. Pero claro, lo tenemos que coger un poco con pinzas porque no es del todo seguro, ¿vale? Porque todo esto se recopiló mucho después, ¿vale? Esa cara oculta, supuesta de Paul en casa, que yo me imagino que sí que es cierta por todo lo que le hacía a las mujeres en el tren, nunca se supo mientras él estuvo vivo porque el régimen nazi controlaba toda la información sobre este caso, ¿vale? Y bueno, entre sus vecinos y compañeros de trabajo fue todo muy sorprendente porque todo el mundo, como he dicho, lo veían como muy normal, era miembro del partido nazi, que eso era como algo tal, un padre de familia, en fin. Paul nunca fue evaluado por psicólogos, ni existen registros de expertos que lo analizaran en vida, y era un tipo completamente normal. El terror de la normalidad, ¿no? El parecer tan absolutamente anormal que nadie te percibe, ¿no? Como una amenaza. Un trabajador ejemplar de día y un monstruo en la oscuridad. Y esa doble vida, yo creo que esa
normalidad tan aparente que él tenía fue también un poco lo que le permitió esconderse durante tanto tiempo. Según los registros que existen sobre el momento de su detención, siempre se mostró frío y sin remordimientos, aunque intentó justificarse alegando que eran impulsos que no podía controlar. La policía y la Gestapo no tardaron en cerrar el caso, conscientes de que un asesino en serie en plena capital del Reich era un escándalo que debía resolverse con rapidez. El juicio se celebró muy poco después, ¿vale? El 24 de julio de 1941. Ante él, y a ver si lo digo bien, Volksgerichtshof, que es literalmente el Tribunal del Pueblo, una corte especial del régimen nazi encargada de delitos considerados graves contra el orden. En este contexto no hubo espacio para una defensa real por parte de Paul ni para un análisis profundo. El caso fue presentado de forma sumaria con las pruebas acumuladas y la confesión del propio Ogorzov. El tribunal lo declaró culpable de al menos 8 asesinatos confirmados y múltiples agresiones íntimas, y además también de tentativas de homicidio. La sentencia fue inmediata, pena de muerte. La ejecución no se hizo tardar, se llevó a cabo el 26 de julio de 1941, apenas 2 días después del juicio, en la prisión de Plötzensee, en Berlín. Fue decapitado con la guillotina, que era el método habitual de ejecución en la Alemania nazi. Paul tan solo tenía 28 años. 28 años. Hasta el final se mantuvo inexpresivo sin mostrar arrepentimiento. El caso fue rápidamente silenciado por la prensa oficial del Reich, ya que la propaganda nazi, como he dicho antes, no podía permitirse que se conociera la existencia de un asesino en serie en Berlín, y mucho menos uno que había operado durante meses en plena guerra y bajo el paraguas del propio régimen. Las guerras son miseria, injusticia, hambruna y, para mí, un sinsentido, donde al final son los ciudadanos los que sufren, mientras que quienes la provocan se sientan seguros en sus despachos. Pero las guerras atraen la oscuridad y hay quienes, ocultos bajo esa confusión que generan, dan rienda suelta a sus más terribles instintos. En ese Berlín en penumbras, bajo un régimen obsesionado con proyectar una imagen de orden y control, un monstruo lo aprovechó y la vida de muchas mujeres fueron apagadas. Y bueno, 28 años. Es que quiero dejar este dato para el final. Este hombre, en tan solo, a sus 28 años, hizo tanta maldad, dejó ese reguero de dolor en el camino. Y bueno, he querido traer también un poco este caso porque es un caso que se ha visto muy poco, del que se ha hablado muy poco, y de lo poco que hay, casi nadie nombra a las víctimas. Casi las víctimas son un mero número, ¿vale? No se habla de ellas como se debería, que al final deberían ser las protagonistas, ¿no? Porque son las vidas que se perdieron y son esas familias las que sufrieron esas pérdidas. Y bueno, quería hacer un poco de redención, y al final estos vídeos son entretenimiento, pero yo quiero tratarlos con ese respeto, ¿no? Con eso de, oye, sí, es entretenimiento, pero detrás de este entretenimiento hay vidas reales, hay personas que sufrieron, hay personas que murieron y les debemos ese respeto. Y yo lo intento hacer. No sé si lo consigo, para eso estáis vosotros, para juzgar eso, ¿no? Un poco, pero al final es lo que intento. Y ya está, me ha dejado un poco así porque me dio mucho coraje, me dio mucha rabia que nadie hablara de las víctimas, que las víctimas simplemente fueran un número, ¿no? Entonces quise hacer este caso y hablar de ellas, ponerles nombres, cara no, porque es imposible, pero bueno, por lo menos el nombre.
y hacerle un poco de justicia. No diría justicia porque la justicia en teoría ya se hizo, el asesino fue condenado y ejecutado, pero bueno, como una especie de recordatorio hacia ellas. Y nada, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que este asesino simplemente pasó inadvertido porque sí, porque la policía hizo un trabajo deficiente, también tengo que decirlo? O quizás hubo algo más, ¿no? La guerra, que él pertenecía al partido nazi, a la mediocridad de la policía, el contexto de la época, ¿no? En el que las mujeres, bueno, tampoco importaban mucho, no sé. Os leo como siempre en comentarios y debatiremos ahí, siempre con respeto, por favor. Y nada, os veo el siguiente vídeo, que ya empezaremos con los vídeos especiales de Halloween. Ya no lo repito más, sé que soy una pesada, pero nos vemos en los especiales de octubre, los especiales de Halloween. Y nada, que tengáis una feliz semana.